Ya estamos de vuelta y qué alegría el poder adorar y alabar a Dios juntos. Pero para que esto sea posible y seguro, necesitamos seguir estas normas de protocolo, control, previsión y bioseguridad, porque el COVID aún está con nosotros. Recuerda, es tu responsabilidad evitar los contagios. Al ingresar, evita el aglomeramiento, los saludos de contacto, conversaciones grupales en la entrada, pasillos, salones o alrededores de las instalaciones del templo. El uso de la mascarilla o tapaboca es obligatorio y debe cubrir nariz y boca todo el tiempo. Chequea tu temperatura antes de salir al templo. Al ingresar se te tomará la temperatura y la misma no deberá pasar de 37 grados centígrados. Si es superior a esta, no se te permitirá la entrada al templo. En la entrada del templo, deberás usar una bandeja de desinfección para la suela de los zapatos y su respectiva alfombra de secado. El gel antiséptico o solución alcoholada será de obligatoria aplicación para cada asistente. Asimismo, deberá usarse algún tipo de alcohol en aerosol. Respetando estas normas y siguiendo las recomendaciones, disfrutaremos de una experiencia espiritual inolvidable junto a nuestros hermanos. Ya estamos de vuelta, pero recuerda, es tu responsabilidad evitar más contagios. Ya estamos de vuelta y qué alegría el poder adorar y alabar a Dios juntos. Pero para que esto sea posible y seguro, necesitamos seguir estas normas de protocolo, control, previsión y bioseguridad, porque el COVID aún está con nosotros. Recuerda, es tu responsabilidad evitar los contagios. Liturgia. Las reuniones están autorizadas los fines de semana, única y exclusivamente hasta las 12 del mediodía. Así que no podremos realizar actividades como sociedad de jóvenes y otros cultos regulares o reuniones presenciales, como tampoco las reuniones de grupos pequeños durante la semana hasta nuevo aviso. Nuestra actividad de culto debemos restringirla a un tiempo máximo de hora y media. Las personas que van a participar de la programación litúrgica deberán encontrarse a una distancia de 4 metros del público. Se reducirá el número de cantantes y participantes con instrumentos. Además de cumplir con el distanciamiento, no deberán compartir instrumentos y micrófonos. El servicio de canto y alabanza debe ser reducido, recordando que solo tenemos hora y media máximo para llevar adelante el servicio religioso, y también porque al cantar realizamos esfuerzo de voz, aumento de su volumen y propensión a producir más saliva y expulsión en gotas de la misma, y esto es un vehículo de contagio, por lo tanto se recomienda su reducción al máximo. Respetando estas normas y siguiendo las recomendaciones, disfrutaremos de una experiencia espiritual inolvidable junto a nuestros hermanos. Ya estamos de vuelta, pero recuerda, es tu responsabilidad evitar más contagios. Muy buenos días y feliz sábado a cada uno de ustedes que hoy toman el tiempo para conectarse con nosotros en este programa Sábados de Esperanza. Qué bendición que podamos seguir aprovechando las herramientas tecnológicas. Qué bueno que Dios ha hecho provisión de ellas, como son el canal de YouTube Comunicaciones UBOC y la red de emisoras Hope Radio Venezuela. Hoy estamos contentos no solamente porque es sábado, sino porque podemos disfrutar de la compañía de unos y otros conectados a través de la tecnología. Desde la Unión Venezolana Occidental te damos la bienvenida a este espacio y esperamos que sea de crecimiento espiritual para cada uno de ustedes. Acompáñenme con una oración. Querido Dios, te damos infinitas gracias por las bendiciones que nos das todos los días. Gracias especialmente por este sábado. Gracias por darnos esperanza. Gracias por quedarte con nosotros durante toda esta programación. En el nombre de Jesús, amén. No volveremos, aquí llegamos por la fe.
llegamos por la fe, confiando en Dios. Su palabra es fiel. No volveremos hacia atrás. Vamos con fe. No volveremos. Aquí llegamos por la fe. Aquí llegamos por la fe. Yo recuerdo lo que hizo Dios por mí. Las cosas imposibles en manos del Maestro entregué. Aquí llegamos por la fe, confiando en Dios. Su palabra es fiel. No volveremos hacia atrás. Vamos con fe. No volveremos. Aquí llegamos por la fe. Aquí llegamos por la fe. Llegamos por la fe. Por la fe. Estamos prácticamente a la mitad de este trimestre. Todas las lecciones que hemos estudiado nos confirman que Dios es fiel para cumplir cada uno de sus pactos. Esta semana estuvimos estudiando acerca de la simiente de Abraham. Esa promesa también se extiende a nosotros. Disfrutemos del repaso a continuación. Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Francisco y Juliana estaban tan felices de ayudar en la casa que decidieron hacer más de lo que se les pedía y a escondidas se dispusieron a limpiar un viejo armario de papá que, a decir verdad, no estaba muy ordenado. Papá se va a sorprender cuando vea su armario limpio y ordenado. Si es que antes no nos sale una serpiente y nos pica. ¡Ay, no exageres! Mientras limpiaban, encontraron un viejo álbum de fotos familiares. ¡Mira! Ese niño se parece a mí, pero en blanco y negro. Ese debe ser papá cuando tenía tu edad. Y tiene una gran Biblia en su mano. Cuando llegó papá, le dieron la grata sorpresa del armario y después de recibir unas merecidas felicitaciones, los niños preguntaron por la inquietante foto. Ese no soy yo. Cuando yo tenía tu edad, ya existían las fotos a color. Ese era tu abuelo, mi papá. Eres idéntico a él. Y también tenía una Biblia. Papá les explicó que su abuelo fue diácono de la iglesia, que su papá también lo fue y que por eso él también amaba tanto su cargo de diácono. 3 generaciones de siervos de Dios. Les dijo que esa era la mejor herencia que recibió de sus padres y que era la misma herencia que él quería dejarles a ellos, enseñarles a amar y servir a Dios. ¡Gracias, papi! Yo quiero ser diácono como tú, mi abuelo y mi bisabuelo. Y eso era lo que ellos querían, que toda su descendencia amara y sirviera a Dios.
Así como un hombre de Dios puede llegar a ser bendición para toda su descendencia, Dios le prometió a Abraham que su descendencia sería la receptora de las bendiciones del pacto. Escuela Sabática Like presenta la serie El Pacto Eterno de Dios, lección 6, la simiente de Abraham. Dios le había dicho a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia, después de ti, por sus generaciones. Puesto que este pacto era por sus generaciones, vale la pena que le echemos un vistazo a la descendencia de Abraham a lo largo de la historia. Por eso, la pregunta de esta semana es: ¿qué nos enseña la Biblia acerca de la simiente de Abraham? En primer lugar, que era una simiente especial. La Biblia es clara al afirmar que Dios no hace acepción de personas, pero Moisés le aseguró al pueblo de Israel algo que parece contradecir lo anterior. Tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Cómo conciliamos esas dos afirmaciones? Realmente parece que se contradijeran. Como si los israelitas sí fueran los favoritos de Dios. Muy bien, aclaremos eso. Cuando Dios les llama pueblo santo, no es porque hubiera una santidad inherente en ellos. Créanme, los israelitas no eran unos angelitos a los que solo les faltaban las alas. Más bien la mayoría de ellos parecían unos diablitos a los que solo les faltaba el trinche. Bueno, solo bromeamos. Sabemos que el diablo no es como lo pintan en las caricaturas, pero lo que queremos decir con esto es que esta gente era realmente terrible. Tendían a la idolatría, a la fornicación, eran rebeldes, quejetas y varias veces intentaron apedrear al pobre Moisés a pesar de que éste fue el instrumento de Dios para sacarlos de la esclavitud en Egipto. Oigan bien, el término santo significa algo separado de lo común. Dios le llama pueblo santo porque Dios separó a este pueblo a pesar de lo rebelde que era para que cumpliera un propósito específico en el plan de Dios para la salvación del mundo. ¿Lo notan? Sí eran un pueblo especial, pero no porque fueran los favoritos de Dios, sino porque eran los elegidos de Dios para representarlo ante las otras naciones. Pedro escribió que hoy nosotros somos esa nación santa, pero no para que nos creamos los favoritos. Dios ama a todas las personas y nos escogió como un pueblo especial para alumbrar al mundo con la luz de Cristo. En segundo lugar, que tenían una herencia. Al encender Radio Génesis Estéreo, vemos que Dios promete una y otra vez que daría a la descendencia de Abraham la tierra de Canaán como herencia, pero eso no sería tan pronto como al patriarca le hubiera gustado. Dios informó a Abraham que pasarían 400 años antes de que la simiente de Abraham tomara posesión de la tierra. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. El cumplimiento de la promesa comenzó en los días de Moisés, quien repitió el mandato divino. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra. Ahora bien, esas promesas no eran incondicionales. Surgieron como parte de un pacto. Israel tenía que cumplir su parte del trato. De lo contrario, las promesas podían anularse. El Señor dejó muy en claro, más de una vez, que si desobedecía, la tierra, su herencia, le sería quitada. Puesto que nosotros hoy somos el Israel espiritual, esto nos enseña algo muy importante. Nuestra herencia no es la Canaán terrenal, sino la Canaán celestial. Pero esa promesa tampoco es incondicional. Debemos cumplir nuestra parte del trato. ¿Y cuál es nuestra parte del trato? Apocalipsis lo resume muy bien. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En tercer lugar, que siempre hubo un remanente. ¿Recuerdan que al principio del trimestre comparamos el pacto de Dios con algunos pactos humanos? Sí,
Dijimos que no era como un pacto de compraventa de un carro porque no hay relación entre las partes. Que se parece más al pacto matrimonial porque implica una relación permanente. Muy buena memoria. Lamentablemente, la nación de Israel llegó a ser tan desleal al pacto que el Señor la comparó con una esposa infiel. Pero como una mujer infiel a su esposo, así vosotros me fuisteis infieles. Sin embargo, a pesar de la persistente deslealtad del pueblo de Israel, siempre hubo personas que se mantuvieron fieles al pacto, amando y obedeciendo a Dios. A este grupo se le conoce como el remanente, 7,000 que no doblan su rodilla a Baal, un etíope que salva a Jeremías de la muerte, Daniel y sus amigos, que a pesar de sufrir por la deslealtad de Israel, se mantienen firmes en Babilonia. Dios siempre se ha reservado un remanente escogido por gracia. Hoy nosotros estamos llamados a ser ese remanente de Dios, esas ovejas del redil que, como enseñó el Divino Maestro, oyen su voz y le siguen, ese pequeño pueblo que contagia del amor de Dios a los que le rodean y son los testigos fieles de Dios en el mundo. Y en cuarto lugar, que hay una simiente espiritual. Muy bien, lleguemos al punto más importante de todo esto. Han pasado varios milenios desde Abraham y vale la pena preguntarnos, ¿quiénes constituyen el verdadero Israel de Dios? ¿Serán los descendientes sanguíneos de Abraham? No, pues Jesús les dijo a algunos de ellos que eran hijos del diablo, y Juan el Bautista afirmó que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Serán aquellos que viven en el Estado de Israel moderno? Tampoco. De hecho, ellos se llaman israelíes, no israelitas. El término israelita quedó reservado para el pueblo de Dios. Oigan bien, en el libro de Gálatas, Pablo responde enérgica y apasionadamente a nuestra pregunta. Los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. La promesa de la bendición pertenece a los hombres y mujeres, niños y niñas que son de la fe, y no a aquellos que simplemente afirman ser descendientes sanguíneos de Abraham. La tía Elena así lo confirma. Todos los que lleguen a ser hijos de la fe por medio de Cristo habían de ser contados como simiente de Abraham, serían herederos de las promesas del pacto. Así como los descendientes de aquel bisabuelo diácono se caracterizan por el amor y el servicio a Dios, los verdaderos descendientes de Abraham, los que somos de la fe en Cristo, tenemos una característica. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la serie El Pacto Eterno de Dios. Complementa estos estudios con el libro La Sombra de la Cruz de Stephen Haskell. Adquiérelo en IATPA Librería. Visita tu librería más cercana. Recuerden que juntos podemos crecer más. Cuán importante se ha vuelto la tecnología en estos tiempos y sobre todo para la predicación del Evangelio. En el relato misionero de hoy estaremos viendo un grupo de amigos que desarrollaron una app precisamente para tener más alcance en la obra de la predicación. Gracias a Dios por cada una de estas herramientas. Disfrutemos del relato a continuación. Hola, buenos días. Soy Reyla Reyes y soy plantador de iglesia aquí en Manila, Filipinas. Y coordino la plantación de iglesia de nuestra asociación. He estado involucrado en la plantación de iglesia por los últimos 7 años. Y planté una iglesia de adultos jóvenes aquí en Manila, que se reúne en diferentes lugares. Utilicé las redes sociales para comenzar mi trabajo de plantación de iglesias. Comencé contactando a personas de la ciudad a través de internet, buscando grupos con los cuales me pudiera conectar. Y en el proceso encontré esta aplicación llamada Meetup,
También tiene su sitio web, Meetup o meetup.com. Es un lugar donde diferentes grupos se conectan con otros. Si usted va allí y descargan esta aplicación, o si van a este sitio de internet, encontrarán diferentes grupos Meetup. Y así comencé a buscar grupos con los cuales conectarme. La mayoría de los grupos aquí son de gente secular, sin iglesias, y así comencé a conectarme con estas personas. Hasta que me di cuenta de que podía crear mi propio grupo Meetup. Entonces comencé a organizar este grupo llamado Café Life. Café Life es la sigla para comunidad, autenticidad, fraternidad y experiencia. Es la idea de los grupos pequeños. Y así comenzamos a conectarnos con diferentes personas. La idea es conectarse con profesionales jóvenes y abrir una avenida para que ellos se conecten y pasen el rato después del trabajo. Así que comencé a publicar eso en nuestro grupo de Meetup. Y me sorprendió. Profesionales y adultos jóvenes empezaron a llegar a nuestros grupos de Meetup y nos contactamos con muchos profesionales jóvenes. Así empezó la plantación de iglesias. De esa forma pudimos llegar a más personas, principalmente seculares y sin iglesia. Y a través de esta aplicación, Meetup, nos inspiramos para crear o llegar a nuestra propia aplicación. Así que mi equipo, que en su mayoría son adultos jóvenes profesionales, comenzamos a desarrollar esta aplicación llamada Café Life. Se puede descargar para teléfonos iOS y Google o Android. Cuando baje esta aplicación Café Life, encontrará una lista de diferentes grupos que se reúnen en la ciudad. Y estos grupos son dirigidos y coordinados por nuestros miembros. Podrá ver diferentes grupos de debate o guías sobre cómo está siendo usado por nuestros grupos que se reúnen en diferentes lugares. Hoy, nuestra iglesia utiliza las redes sociales para conectarse con mucha gente. Tenemos grupos pequeños que se reúnen por Zoom o por Google y estamos llegando a más personas por las redes sociales. Visualizar el canal de Hope Channel Interamérica en tu dispositivo móvil es fácil y sencillo. Para descargar la aplicación, ve a la tienda de Apple o Android en tu celular, escribe en el buscador Hope Channel. Una vez instalada, abre la aplicación. Seguidamente selecciona en la esquina superior izquierda la opción Menú. Dirígete a la sección de ajustes, presiona la opción de canal y selecciona Hope Channel Interamérica en español. Finalmente presiona Aceptar. La aplicación te dirigirá automáticamente a tu canal. Disfruta y comparte Hope Channel Interamérica, construyendo puentes, transformando vidas. Hope Channel, transformando vidas. Ya estamos de vuelta y qué alegría el poder adorar y alabar a Dios juntos. Pero para que esto sea posible y seguro, necesitamos seguir estas normas de protocolo, control, previsión y bioseguridad, porque el COVID aún está con nosotros. Recuerda, es tu responsabilidad evitar los contagios. Procedimientos de control y bioseguridad.
solo está permitido el uso del 40% de la capacidad o aforo del templo o casa de culto. Esto nos llevaría a considerar la posibilidad para algunos templos, de acuerdo a su capacidad y cantidad de miembros que van a asistir, de realizar 2 cultos a lo sumo cada sábado de mañana. Cada iglesia deberá disponer de ujieres para guiar la entrada y ubicación de los miembros en sus asientos y asistirlos durante su permanencia. Cada baño deberá tener su respectivo antibacterial, jabón líquido y papel desechable para el aseo. Los templos y casas de culto deben tener las puertas y ventanas completamente abiertas, hacer el mayor uso de la ventilación natural posible en vez del uso del aire acondicionado. Las instalaciones, incluyendo pisos, asientos, barandas, mobiliario y cualquier otro objeto, deben ser desinfectados antes y después de cada culto. Respetando estas normas y siguiendo las recomendaciones, disfrutaremos de una experiencia espiritual inolvidable junto a nuestros hermanos. Ya estamos de vuelta, pero recuerda, es tu responsabilidad evitar más contagios. En el pueblo de Belén vivía un niño llamado David. Siendo el menor de sus 7 hermanos, cuidaba las ovejas de su padre Isaí, pues sus hermanos estaban encargados de otras labores, según ellos más importantes. David aprendió a defender las ovejas de leones, osos y de todas las fieras que acechaban, siempre arriesgando su vida por ellas y siendo muy hábil en defenderlas. En los momentos de descanso tocaba el arpa y cantaba salmos dedicados a Dios, buscándolo en todo momento. Dios se agradó tanto de David que envió al profeta Samuel para que lo ungiera como rey de Israel. Pues Saúl, que era el rey de esta nación, no era obediente a Dios y quedaba descalificado para seguir ocupando un lugar tan importante. Samuel hizo lo que Dios le había mandado y ungió a David delante de su familia. Tiempo después, David fue enviado por su padre Isaí con alimentos para sus hermanos. Ellos se encontraban en el campo de batalla sirviendo en el ejército del rey Saúl, rey de Israel. David encontró a sus hermanos, pero mientras hablaba con ellos, salió el gigante Goliat, un temible filisteo que intimidaba todo el ejército de Israel con su gran estatura, su monumental corpulencia y sus majestuosas armas. Este gigante salía todos los días al campo de batalla a retar a los israelitas a que alguien se enfrentara con él. Saúl y todo su ejército se atemorizaban cada vez más. Pero cuando David escuchó esto, le dijo al rey Saúl: «Yo lo enfrentaré. Dios está conmigo». Esto le sorprendió al rey, y viendo que era un simple muchacho cuidador de ovejas, le dijo: «Goliat es un hombre de guerra y tiene demasiada experiencia en batallas. Tú no podrías contra él». A lo que David, con mucha firmeza y convicción, respondió: «Yo cuido del rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva a una oveja del rebaño, yo lo persigo y libro la oveja derrotando sea al oso o al león. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo». Con mucha confianza, David se preparó, tomando su honda y 5 piedras lisas del río. Llegó entonces a la línea de batalla, en la cual ya estaba el gigante Goliat. Él comenzó a burlarse de David, porque era solo un muchacho, pero David no se dejó intimidar y con seguridad y convicción le dijo a Goliat: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te derrotaré». Sin vacilar, David hizo girar su honda con una piedra y la lanzó con gran velocidad, tanto que se incrustó en la frente del gigante.
y como era tan grande, cayó e hizo un gran ruido. ¡David derrotó al gigante!, exclamaban todos mientras celebraban. David había librado a Israel de sus enemigos. De esta manera, Dios comenzó a cumplir su plan y a engrandecer a David delante de todos. Poner a Dios primero puede ser difícil. ¿Qué podemos aprender de Saúl, quien se negó a poner a Dios primero? De los hombros para arriba, Saúl siempre fue mucho más alto que los demás hombres y se convirtió en el primer rey de Israel a la edad de 30 años. El reinado de Saúl duró 42 años y durante este tiempo hizo muchas cosas bien. Sin embargo, constantemente se negó a seguir las instrucciones de Dios al pie de la letra. Siempre encontraba un camino diferente o trataba de mejorar las órdenes de Dios. Cuando se trata de diezmos y ofrendas, algunos de nosotros somos tentados a racionalizar nuestros propios deseos y crear nuestros propios planes. Poner a Dios primero no fue fácil para Saúl, y sin dudas tampoco lo es para nosotros. Saúl continuó por este camino hasta que Dios lo rechazó como rey. Cuando Dios le quitó la protección a Saúl, un espíritu maligno comenzó a atormentarlo. Al darnos libre albedrío, tenemos la posibilidad de rechazar a Dios y sus planes, pero al hacerlo, perdemos sus bendiciones. Saúl se convirtió en un mal hombre y dedicó gran parte de su tiempo, energía y recursos a perseguir a su leal siervo David. Incluso más tarde, cuando trató de regresar a Dios, utilizó los métodos prohibidos por Dios, recurriendo a los nigromantes. Pero Dios no habla a través del espiritismo. Por cierto, no se puede recibir ninguna nueva revelación después de descuidar lo que ya ha sido revelado por los profetas de Dios. Cuando nos negamos a poner a Dios en primer lugar en las cosas pequeñas, eventualmente también nos iremos muy lejos. Es posible que no hayas puesto a Dios en primer lugar con tu diezmo, pacto u otra área de tu vida. Dios es misericordioso y si confiesas, siempre te perdonará de inmediato. Puedes empezar de nuevo hoy mismo y ponerlo en primer lugar en tu vida. Saúl se negó a poner a Dios primero. Las consecuencias fueron nefastas para él y para quienes lo rodeaban. El amor a Dios nos inspira a poner su reino en primer lugar, mientras que el ejemplo de Saúl nos sirve de advertencia. Al devolver nuestros diezmos y ofrendas regulares, pongamos a Dios en primer lugar. Son de una voz comparada a tu voz, creaste el mundo, Señor. Un grano de arena comparado al mar, grandeza que no puedo explicar. Por eso, Señor, hoy vengo a ti, postrándome ante tu altar. Yo soy pecador y tu Salvador. Acepta, oh Dios, nuestro olor. Levantaré mis manos, Dios, tu trono, Padre, tócame, mi Dios. Mi ser abrí al imaginar tu mano a mí encontrar. Oh Dios de todo.
una voz comparado a tu voz. Creaste el mundo, Señor. Un grano de arena comparado al mar. Grandeza que no puedo explicar. Por eso, Señor, hoy vengo a ti, postrándome ante tu altar. Yo soy pecador y tu Salvador. Acepta hoy, Dios, nuestro olor. Levantaré mis manos, Dios, para alcanzar tu trono, Padre. Tócame, mi Dios, mi ser abrir para imaginar tu mano en mí encontrar. Oh Dios de toda gloria, digno de adorar. Levantaré, oh, mis manos, Dios, para alcanzar tu trono, Padre. Tócame, mi Dios, mi ser, al imaginar tu mano en mí encontrar. Oh Dios de toda gloria, digno de adorar. Oh Dios de toda gloria, digno de adorar. Qué bendición que sábado tras sábado podamos contar con diferentes siervos de Dios que están dispuestos a compartir con nosotros palabras de esperanza. En esta ocasión contamos con la presencia del pastor Orlando Ramírez, el presidente de nuestra Unión Venezolana Occidental. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Recuerda, en este momento, si crees, si el Espíritu Santo te impresiona a que alguien debe escuchar este mensaje, entonces dale compartir este programa para que pueda también unirse con nosotros en adoración. Mi saludo fraternal a toda la iglesia del occidente de Venezuela, la iglesia que está en tu casa, a cada grupo pequeño, a todos nuestros amigos y amigas que siempre nos visitan y desean conocer más acerca de Jesús. Qué lindo lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 66 y el verso número 20. En esta versión, alabado sea Dios, bendito sea Dios, que no desechó mi oración, ni retiró de mí su invariable amor o su infinita y gran misericordia. Señor y Dios que estás en lo alto de los cielos, en esta hora, Señor, queremos colocarnos en el altar celestial. Queremos rogar de que el poder de tu Espíritu sea con tu palabra para que llegue y sea propicio al corazón de todos nuestros amigos, nuestras amigas y de toda la iglesia en el occidente de Venezuela y de cada persona que podrá tener acceso al mensaje de esta mañana. Quédate entre nosotros, tu amor, tu bondad y misericordia y paz descanse en nuestras vidas. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana, mis queridos hermanos y amigos, quiero compartir con ustedes el tema que he titulado De Lodebar a la mesa del rey. De Lodebar a la mesa del rey. Y este es un pasaje y una historia conocida por muchos y probablemente desconocida por muchos más.
La historia la vamos a encontrar en el segundo libro del profeta Samuel, el capítulo número 9. Y en los primeros 13 versículos encontramos registrada esta hermosa y maravillosa historia. Ustedes tienen el texto en pantalla y a través de esta versión que tengo en mi mano, dice que un día uno de esos buenos, grandiosos y al mismo tiempo meditabundos días del rey David, les preguntó a sus asistentes y consejeros: ¿vive todavía algún familiar de Saúl a quien yo pueda ayudar en memoria de Jonatán? Y entonces el pasaje continúa diciendo que llamaron a Siba, que había estado al servicio de Saúl, un siervo, uno de los tantos siervos de Saúl. Cuando Siba llegó ante la presencia de David, éste le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: para servirle su majestad. Y el rey David le preguntó: ¿vive todavía algún familiar de Saúl? Porque Dios ha puesto en mi corazón un gran deseo de ayudarlo. Siba le contestó: sí, majestad, aún vive un hijo de Jonatán que no puede caminar, o en la versión que ustedes tienen en pantalla, quien está lisiado de ambos pies. Mis queridos, entre las primeras lecciones espirituales que podemos encontrar a través de este pasaje, la primera la he denominado: la bondad de Dios siempre está a nuestro alcance. Él siempre, mis queridos, nos busca donde quiera que nos encontremos. Su amor se manifiesta cada día. No estamos solos, tú no estás solo. Y el Señor siempre está manifestando su deseo para buscarnos, para protegernos, para amarnos, para atender nuestras necesidades, para sacarnos de la miseria y socorrernos, para salvarnos y hacerlo por la eternidad. Esto es lo maravilloso, porque nosotros generalmente estamos siempre en el plano terrenal, en el plano humano, en el plano de nacer, vivir y morir. Pero qué lindo y maravilloso es cuando nosotros como cristianos y como adventistas del séptimo día, y para nuestros amigos y amigas que nos ven y nos escuchan, poder percibir y entender que el mayor sueño, el mayor deseo, el verdadero plan que Dios tiene para con nosotros es no solamente ayudarnos, atendernos y salvarnos aquí en el plano terrenal, sino a través de la eternidad. El segundo gran mandamiento es la segunda lección espiritual que vamos a encontrar a través de estos primeros 3 pasajes del texto. En aquella ocasión o en el encuentro que tuvo el Señor, le preguntaron que cuáles eran para él los grandes mandamientos. Y Jesús contestó: el primero, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero mis queridos, en esta mañana quiero decirles que amar al prójimo implica mucho más que meras palabras. Implica mucho más que ser amables. Es encontrar la forma práctica y real para ayudar a quienes más lo necesiten. Es ver cuáles son las necesidades de nuestros semejantes, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestros hermanos, de nuestros compañeros de trabajo. Preguntemos, busquemos, veamos dónde está la necesidad y de cualquier índole, y mostremos el favor de Dios. Dios ha sido bueno contigo, Dios ha sido bueno conmigo. Si Dios es bueno con nosotros, seamos entonces instrumentos en sus manos para compartir las bendiciones que Él nos ha dado. Ese es el propósito que Dios tiene para tu vida: compartir y mostrar el amor de Dios en mi vida a otras personas. Y los corazones se abrirán,
Tengamos plena seguridad a la influencia de un mensaje que está sustentado en el gran pilar del cielo, que no es otro sino el amor. Y la tercera lección espiritual en estos primeros 3 textos que quiero compartir con ustedes es: siempre encontraremos hijos del rey en condiciones tristes. Y cuando digo hijos del rey, déjenme de una vez dejar la premisa básica en el mensaje de esta mañana y decirles que tú eres hijo del gran rey. Todos nosotros somos hijos del rey. Por lo tanto, siempre vamos a encontrar hijos del rey en condiciones tristes. Quizás porque olvidaron su valor por las circunstancias que le rodean, por el origen de su nacimiento, por el medio ambiente que las acompaña, por las muchas dificultades, barreras, obstáculos que han encontrado en el camino. Han perdido tal vez la razón de vivir, han olvidado o ocultan que son príncipes y princesas del Rey Celestial, que son hijos del Rey, que tienen una herencia, un significado, una valía. Extiende tu mano y comparte esperanza. Sé un portador de luz celestial. Lleva a otros ante la presencia del Rey del universo, porque es ante la presencia del Rey del universo donde tú y yo podemos encontrar nuestro valor y nuestro propósito. Había colocado en pantalla anteriormente una escena que es conocida por la mayoría de nosotros, pero es muy conocida por los más niños, por los más pequeños. Y se trata de la película del Rey León. Y me gustó colocar esta figura ante ustedes para que, si han visto la película, podamos recordar la tristeza de este príncipe, porque era un príncipe, era el hijo del rey. El hijo del rey León, como es el tema de la película en cuestión. Pero ver sus lágrimas, ustedes recuerdan la escena en particular con la muerte de su padre y lo que allí sucedió, es lo que muchísimas veces está sucediendo con todos, con una gran cantidad de personas y con muchas de las familias que hoy por hoy, como consecuencia de esta pandemia y como consecuencia de esta enfermedad, están atemorizados, llenos de pánico, porque pudiesen ser infectados, contagiados, porque esa circunstancia y todas las demás que nos rodean, pérdida del empleo, disminución de los clientes, todo lo que está trayendo como consecuencia las dificultades en la calidad de la vida, el hecho de que el salario no pueda alcanzar, o todavía mucho peor, que la miseria ha llegado a nuestras casas, que el pan escasea, que hay días donde solamente una comida podemos encontrar para la familia, hacen que nuestras lágrimas y nuestra miseria sea mucho más real y mucho más profunda. Pero no lo olvides, somos hijos del gran rey. La historia continúa y en el versículo número 4 nos dice que David volvió a preguntarle a este siervo y le dijo: ¿dónde está? ¿Dónde podemos encontrar a este a quien yo quiero ayudar? ¿Y cómo se llama? Y el siervo contestó: en Lodebar, en casa de Maquir, hijo de Amiel. Y quisiera entonces rápidamente compartir con ustedes qué era Lodebar en aquellos días y qué significa también Lodebar para nosotros. Lodebar era una pequeña aldea en el sector de Galaad, a 13 kilómetros del mar de Galilea. Se le conoce también con el nombre de Debir, y su nombre tiene un significado siniestro, nada atractivo para vivir allí, y mucho menos soñar con un futuro prometedor.
Etimológicamente significa no palabra, de manera literal, no palabra. En otras palabras, un lugar donde se creía que sus habitantes no tenían palabra, no recibían palabra o estaban incomunicados del resto de la nación de Israel e incomunicados también del Señor soberano Dios, donde la palabra de Dios no llegaba. También tiene otros significados, significados como tierra seca, sin pastos, sin frutos. En esta tierra la aridez era severa, no crecía hierba para los animales y la sequedad del suelo era tal que no se podía sembrar. Se creía que era un lugar inhóspito donde se refugiaban los endeudados, los despojados, los perseguidos, los abusados, los golpeados por la vida. Era un lugar de sufrimiento y dolor. Una aldea para los malditos de la sociedad. Realmente es una historia lóbrega, es un lugar terrorífico. Los registros históricos y el capítulo número 4 del libro de 2 de Samuel nos indican que Mefiboset sufrió un accidente cuando su nodriza en la carrera de escape al saber de la muerte en la batalla del rey Saúl y de su hijo Jonatán, y como era costumbre en la época, se mandaba a asesinar a toda la familia de un rey muerto o de un rey depuesto, con el objetivo de evitar futuras sublevaciones. Y Mefiboset quedó discapacitado y su nana lo llevó a una tierra lejana donde ella sabía o suponía que nadie se atrevería a buscarlo. En esas condiciones y en esas circunstancias encontramos los detalles del registro de esta historia. La tercera cosa que quiero resaltar con ustedes en el mensaje de esta mañana es el hecho de que el rey lo mandó a llamar. Primero dije que la bondad de Dios es abundante y grande para todos sin excepción. En segundo lugar, indiqué de que la tierra del Lodebar era solo para los desposeídos, para los miserables, para los apartados, para los buscados. Y ahora quiero resaltar el hecho de que el rey lo mandó a llamar. Y el pasaje continúa diciendo, ¿cómo se llama? Quiero saber más acerca de este hombre. Y entonces el siervo contestó, se llama Mefiboset, mas él no puede andar, está inválido, Señor. No se puede ni siquiera arrastrar. Pero David continuó su plática diciendo algo como esto, manda a llamar a ese hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset que el rey lo mandó a llamar. Ustedes tienen el texto allí en pantalla y en esta versión en particular dice que el rey mandó a traer a Mefiboset. Y cuando Mefiboset llegó a palacio, se inclinó delante de David en señal de respeto. En la versión que ustedes tienen en pantalla dice que Mefiboset, hijo de Jonatán, vino ante David y se postró e hizo reverencia. Y David le dijo, Mefiboset, y él respondió, aquí tienes a tu siervo. Y le dijo David, no tengas miedo. Cuando vemos este pasaje y la forma como se está manifestando la historia, podemos imaginar la escena. Mefiboset, alguien inválido que se está arrastrando por el suelo o con ayuda de los siervos, seguramente estaba mostrando en su rostro, estaba mostrando con gestos y estaba mostrando con su actitud que tenía temor, que no estaba cómodo allí en la sala del trono frente al rey. Voy a volver a repetir y a recordarles. Recuerden que él era, pudiésemos decirlo de esta forma, un ex príncipe. Había sido hijo de un rey muerto,
de puesto, que había tenido grandes luchas, recuerdan ustedes, conflicto y crisis con David. Por lo tanto, era natural que tuviera miedo, que tuviera terror, que tuviera pánico. Por esa razón, David inicia su interlocución con Mefiboset diciéndole: no tengas temor, no te voy a hacer nada, porque yo a la verdad lo que quiero es hacer contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre, mi amigo, mi mejor amigo. Creo que probablemente debo recordarte, mejor dicho, debo recordarte la historia de nuestra amistad, de nuestra entrañable amistad. Fuimos grandes amigos y aún lo recuerdo con nostalgia, pero con cariño, con amor y con respeto. Te devolveré las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa. Y continúa el relato diciendo que Mefiboset, inclinándose, le dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Aquí en esta versión lo presenta de esta manera. ¿A qué debe que su majestad me trate de esta forma? ¿Un perro muerto como yo? Mis queridos, miremos un poquito de la historia de la niñez, de nuevo. Mefiboset tenía tan solo 5 años. Aprendió que la vida es una maestra dura e injusta. Las lecciones de esta profesora despiadada, la vida, le enseñó y lo marcaron para el resto de sus días. Repasemos rápidamente la historia. Perdió a su padre, perdió a su abuelo en batalla, el mismo día, a sus tíos, a sus primos, los cuales fueron asesinados, los cuales él no recuerda mucho de ellos, no recuerda mucho de sus rostros, tal vez a través de algunas pinturas. Voy a volver a repetir, recordar, tenías tan solo 5 años. Así que los recuerdos eran muy vagos, pero con toda seguridad la nana y algunas otras personas le habían hablado durante el transcurso de su crecimiento y desarrollo acerca de Saúl, su abuelo, acerca de Jonatán, su padre, acerca de todos sus familiares, de todos los hechos, de todas las actividades, de todas las grandes batallas, victorias y también de las relaciones críticas y difíciles entre su abuelo y entre el actual rey de Israel. Mis queridos, también debemos resaltar y recordar que las propiedades le fueron confiscadas, las haciendas, los graneros, los animales, el oro, la plata, el bronce, pasaron todo al tesoro del nuevo rey. Y el niño príncipe pasó en cuestión de unas horas y días a convertirse en un mendigo. La existencia era amarga para este niño, que comenzó a crecer entre bandidos y entre los pensamientos de abandono, de poca valía y de muerte, que rondaban por las calles polvorientas de la población de Lodebar. Y llegó a crecer pensando que merecía estar allí en ese lugar, pobre, desventurado, olvidado por Israel, lisiado además, exiliado, perseguido, aunque no había escuchado ninguna noticia de que estaban detrás de él, en otras palabras, escondido y maldito. El niño se hizo hombre creyendo cada una de sus palabras y experiencias que formaban parte de su existencia, de sus circunstancias y del lugar donde vivía. Decirlo de esta forma, un don nadie, un hombre rodeado y lleno de sufrimiento y de mucho dolor. Quiero decirles como lección espiritual que Satanás está totalmente interesado y trabaja incansablemente con sus cómplices para desarrollar en ti y en mí apatía por la vida o un exagerado deseo por una vida desordenada, indisciplinada, con el deseo de hacer lo que a mí me venga en gana,
a mi antojo, como yo lo quiero, como yo lo pienso, como yo lo deseo. También el enemigo desea destruir tu valía, tu autoestima, el significado que rodea tu existencia, romper tu seguridad propia, hacerte sentir como un verdadero animal, como Mefibosé se sentía y se expresó literalmente como un perro. Definitivamente el propósito de Satanás siempre ha sido destruir la imagen de Dios en el hombre. Y tenemos cientos, decenas y miles de personas a nuestro alrededor que se sienten, que se expresan, que piensan y que viven de esa forma, como animales, como perros, sin un propósito, sin un objetivo, sin valor en la vida. Otra lección espiritual que quiero destacar de esta última sección de la historia es el hecho de que los privilegios y las oportunidades que tienes en tu mano pueden ser puertas de bendición para otras personas. David en esta historia es un instrumento en las manos de Dios. Dios tiene un propósito para Mefiboset. Dios tiene un plan para todo Mefiboset en este mundo, en este momento actual, en este año 2021. Y tú y yo necesitamos ser una puerta, una mano de bendición para otras personas. Desarrollar una influencia positiva, un trato cortés hacia los demás. El miedo de muchos es y se fundamenta en la realidad que vive la persona. Por eso tenemos el inmenso deber de recordarles cuán valiosos son a los ojos de su Creador, de su soberano y sobre todas las cosas de su Rey. Hay que decirles que la bondad de Dios alcanza para todos. Tú eres un hijo, tú eres una hija del gran Rey y las personas que están a tu alrededor son hijos del mismo Rey, del mismo Padre que está en los cielos. Amigo y amiga, por amor a tu padre Jonatán, Mefiboset, lo que era tuyo y de tu padre y de tu abuelo, te lo voy a devolver. Voy a restituirte lo que la vida te robó, desgraciadamente. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la casa del rey, vas a vestir las ropas del rey. La miseria nunca más conocerás y no regresarás más a Lodebar. Te olvidarás por siempre de Lodebar. Tu vida nunca será igual porque el rey te mandó a llamar. Escucha bien, lo voy a volver a repetir. El rey te mandó a llamar. Y quiero que resaltes eso dentro de la presentación de este mensaje. Y la cuarta y última cosa que quiero compartir con ustedes es que todos nosotros somos administradores de las bondades del cielo. El versículo número 9 continúa diciendo: voy a leerlo en la pantalla mientras. Entonces el rey llamó a Siba y le dijo: todo lo que antes fue de Saúl y de su familia, voy a dárselo a Mefiboset. Ese es mi deseo. Quiero que tú y tus hijos y sirvientes trabajen la tierra de Mefiboset y le den todo lo que cosechen para que nunca le falte comida. Pero la parte final es excepcional en el deseo y en el plan que David tenía. Fíjense, será interesante las lecciones espirituales finales que voy a compartir con ustedes. En esta versión dice: aunque de todos modos, él siempre comerá a mi mesa. Allí en ese pasaje, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y es digno y hermoso poder resaltar esto. David pide que le trabajen las tierras. David pide que le siembren. David solicita que le cosechen y que todos los frutos y los resultados de la cosecha venga a su patrón, que ahora será su patrón, Mefiboset. Pero realmente eso no importaba, no era necesario, porque Mefiboset lo tendría todo, porque comería en la mesa del rey.
La siguiente lección espiritual quiero que la grabes en tu mente. Mis queridos, este pasaje nuestro Señor nos está indicando en esta mañana de que tú y yo somos llamados a ser administradores de las bondades del cielo. La gracia se extiende hacia todos sus hijos, sin excepción de personas. No solamente eres tú y no solamente soy yo. No solamente son las personas que están escuchando y viendo este mensaje. Toda aquella persona con la cual nosotros nos relacionamos, todos ellos son hijos del Padre Celestial. Y Dios nos concede a ti y a mí y nos da bendiciones físicas y espirituales. Te pregunto, ¿Dios te ha bendecido? Quiero que te hagas de nuevo la pregunta, ¿cuántas cosas el Señor te ha regalado? ¿Cuántas cosas el Señor ha derramado sobre ti? Sus regalos y sus dádivas están siempre a nuestro alcance. El Señor es muy generoso y da mucho más de nuestras expectativas. Y Él desea que al darnos, nosotros seamos instrumentos en sus manos, seamos sus pies, seamos sus ojos, seamos sus manos para compartir, para ayudar, para influir, para empatizar y para, sobre todas las cosas, atender las necesidades de los más vulnerables en la sociedad, de los pobres. Pobres no solamente en lo material, pobres no solamente en la falta de alimento, sino pobres también en lo intelectual. Los que tienen problemas y necesidades físicas, en la salud, en la alimentación y también, sobre todas las cosas, en lo espiritual. Es un inmenso privilegio, mi querido hermano y mi querida hermana, mi querido líder y dirigente, ser las manos de Jesús. Entender que nuestro propósito es ayudar y servir. Y yo lo he escrito y quiero expresarlo de la siguiente manera. El privilegio se denomina de esta forma: colaborar con el Rey del Universo. Participar en los planes del Rey del Universo. ¿No creen ustedes que esto es un inmenso privilegio? Es una gran oportunidad. Tal vez deberíamos de decirlo de otra forma, más que un privilegio, es un honor. Es un honor colaborar, trabajar, participar en los planes del Rey del Universo. No hay acción pequeña, no hay acción pequeña, no hay obra tampoco sobresaliente y grande como muchos de nosotros pensamos. Lo que hay simple y llanamente es reconocer y aceptar que tú y yo somos instrumentos en sus manos. Y que necesitamos recordar y necesitamos repasar y necesitamos llamarnos, tocarnos y despertarnos cada día para reconocer de que en nuestra pequeñez, en medio de la inmensidad de ese grandioso, soberano y portentoso Dios, nosotros tenemos un propósito. Tú y yo tenemos un plan. Tú y yo estamos convertidos en las manos y en los ojos y en los pies de Jesús para hacer una obra y una obra extraordinaria donde quiera nos encontremos. Repito, por pequeña que ésta sea. Mientras ésta sea para ayudar y para servir, para beneficiar a otros y para mejorar la vida de alguien a través del amor de Jesús. Quiero invitarte y decir en esta mañana, vamos a compartir esperanza. Vamos a compartir esperanza. Vean este párrafo de la mensajera del Señor. Dice así: Cristo no manifiesta un interés casual en nosotros. El suyo es más fuerte que el de una madre por su hijo. ¿Quieren subrayarlo allí en su mente? Cristo no manifiesta un interés casual en nosotros. ¿Entendemos lo que eso quiere decir? Su interés no es un día sí y otro no. Su interés no es casual. Su interés tampoco está condicionado. Su interés no está solamente cuando tú estás convertido en un instrumento en las manos del Señor. Dice literalmente que no es un interés casual y es mucho más fuerte
que la relación, que el interés, que el poder, que la unión que existe entre el amor de una madre con su hijo. Mis queridos, al terminar esta mañana, qué lindo es poder tener frente a nuestros ojos el pasaje que encontramos en el libro de Josué, el capítulo número 1 y el verso número 9. En la versión de la traducción actual que ustedes tienen frente a sus ojos, dice así: yo te pido, dice el Señor, que seas fuerte y que también seas valiente. Que no te desanimes. No hay ninguna razón. No debe desistir nada ni nadie, como dice el apóstol San Pablo en el libro de Romanos, el capítulo número 8, que nos haga desistir del amor que hemos encontrado en Cristo Jesús y de saber, reconocer y repetirnos todas las mañanas: Dios me ama. No estoy solo y Dios siempre está y va conmigo. No tengas miedo, no te desanimes, porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas. No hay por qué temer. Las circunstancias que nos rodean hoy, el virus COVID-19, los diferentes obstáculos que están a nuestro alrededor, el peligro de la vida, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, una enfermedad terminal, la muerte acecha en cada rincón, en cada esquina de nuestras ciudades y de nuestros pueblos. Las propias circunstancias difíciles, políticas, sociales y económicas que vive especialmente Venezuela. Y no solamente Venezuela, mis queridos. Hay otros países en el planeta Tierra que tienen circunstancias semejantes, similares y dificultades económicas tan profundas y tan terribles como el nuestro. Pero sí, nosotros, venezolanos, en Venezuela sentimos que lo nuestro es lo más profundo, lo más grande, lo más difícil, es lo más temible. Quizás estás viviendo en Lodebar por estos días, pero ten presente esto. Este lugar no es para vivir permanentemente. El dolor, la tristeza, la enfermedad y la muerte no son parte del plan que Dios tenía para nuestra existencia. Esto no será para siempre. En algún momento, Dios, el soberano, el todopoderoso, el Rey, te mandará a llamar. Te sacará de esta tormenta, te dará la salida, el oportuno socorro vendrá a ti en el momento que menos lo estás esperando. Por mucho que esto tarde, por mucho que esto sea tan difícil, por mucho que las dificultades de este mundo sean tan pesadas, por grande que sea esta cruz, o que sea tu cruz, mi querido hermano o hermana, mi querido amigo o amiga, no pienses como uno de los ciudadanos comunes. No actúes tampoco como ellos. Mantén en tu mente y corazón la esperanza de que todo pasará, que Dios está al control, que el dolor y el sufrimiento no durarán para siempre. No lo olvides, repítelo todos los días, porque el Rey te mandó a llamar. Y Él, y solo Él, te sacará de aquí, de este Lodebar, de todas las dificultades, problemas, sufrimientos y dolores de esta vida. Te mandará a llamar y te sacará de aquí porque tú eres un príncipe para vivir en el palacio del Rey. Porque Él es tu Padre y mi Padre. Él es tu Salvador y mi Salvador. Si tal vez vives en un Lodebar y hay sufrimiento, dolor y miseria en tu vida, y si estás lleno de pecado y te encuentras en el fondo del abismo, allí en el lodazal, sin esperanza y sin aliento, en el nombre de Jesús quiero decirte en esta hora: levanta tus ojos al cielo, mira hacia arriba, coloca esos ojos tratando de extenderlos lo más alto que puedas, porque es desde allá arriba que viene nuestra salida. Es desde allá arriba donde nosotros encontramos nuestra salvación. Es desde allá arriba donde podemos hallar la bendita y maravillosa esperanza. Dios tiene mejores y mayores cosas para ti, aquí y ahora, sí, ciertamente. No solamente es pensar en la fantasía de lo que sucederá
más allá en nuestro encuentro con Jesús. No quiero resaltar y decirte ahora, antes de terminar y despedirme, de que Dios quiere hacer algo contigo y conmigo, por ti y por mí aquí y ahora. Él desea tu paz y mi paz. Él desea que halles felicidad, gozo y alegría mientras caminamos cada hora y mientras vivimos cada día y cada semana, en medio del lodazal tal vez, o en medio de circunstancias menos difíciles, pero el Señor realmente está ahí, va contigo. Y repito, quiere hacer algo por ti aquí y ahora. Quiere bendecirte, quiere engrandecer tu nombre para su honra y para su gloria. No olvides, nunca olvides que eres hijo e hija del gran Rey Celestial. Repite conmigo allí donde te encuentras. Somos hijos del Rey. Soy un hijo del Rey, no lo olvides. El Rey te mandó a llamar, a salir de este Lodebar, y Él te va a dar las fuerzas, y Él va a conceder su gracia, y Él ha prometido que Él te va a sacar de este Lodebar. ¿Para qué? No solamente para sacarte, no solamente para liberarte de tantos problemas y peligros y de tantas circunstancias difíciles, oscuras, temibles y terroríficas de la vida. La historia dice que Él te mandó a llamar. Él mandó a llamar a Mefiboset. Él ha mandado a llamar a todo Mefiboset para sacarlo de Lodebar y llevarlo a comer en la mesa del gran rey y para vivir con Él por toda la eternidad. En el caso de nuestra historia entre Mefiboset y David, no era para vivir por la eternidad, pero era para vivir en palacio y para comer en la mesa del rey. No le faltaría absolutamente nada. Y aún así, recuerdan ustedes, David mandó a que le trabajaran sus tierras, a que le labraran y a que consiguieran cosecha, frutos y ganancias para Mefiboset. Dios desea que nosotros sirvamos y ayudemos a los demás, que brindemos el amor y la bondad y la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros y la compartamos también con los demás. Que si tú y yo tenemos esperanza, confiamos, tenemos gozo y alegría en el Señor, es porque el objetivo y el propósito es para que también lo compartas con muchas otras más personas. Sí, mis queridos, pero nosotros tenemos una esperanza mayor y más grande que la de Mefiboset. Y es que nosotros sí viviremos por toda la eternidad. Nosotros estamos a punto de alcanzarla, porque el rey que nos mandó a llamar es superior a David, porque el rey que nos mandó a llamar y que también, por supuesto, mandó a llamar a David y mandó a llamar a Mefiboset, pero el rey que nos mandó a llamar es Dios, el soberano, el único, el portentoso. Como Él no hay otro, el grandioso rey. Sí, mi querido, mantén la esperanza que Lodebar ya va a pasar y que nunca más regresará. ¿Por qué? ¿Te preguntas al final? Porque el rey te mandó a llamar. Y Él es bueno, y es bueno en gran manera. Señor y Dios, gracias queremos darte por tanta bondad y por tanto amor y misericordia que tienes para con nosotros. En esta hora, Señor, queremos darte las gracias, Señor, también, porque tú tienes tantos propósitos y objetivos en nuestras vidas, porque tú nos acompañas, porque tú no nos dejas solos, porque tú vas en nuestro camino, porque tú estás pendiente de todas nuestras necesidades, porque tú hablas a nuestros oídos, a nuestras mentes y corazones, porque tú deseas que nosotros estemos apercibidos, que despertemos, que podamos verte y contemplarte, aunque no podamos hacerlo de manera física, pero tú estás tan interesado en nosotros. Y te conectas de una manera tan especial y tan espiritual en nuestras vidas, que deseas que nosotros estemos despiertos, listos, apercibidos, que estemos conectados en una relación tan especial contigo, que realmente podamos verte como que te estuviésemos viendo y sintiendo de manera física. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por lo que haces en nuestras vidas. Gracias por el llamado de nuevo que traes a nuestras almas. Gracias por el despertar que nos brindas de saber de que tú estás con nosotros, de que vas a nuestro lado, de que nos has mandado a llamar aquí, ahora, y que sobre todas las cosas
quieres llevarnos para comer en la mesa contigo, en el reino celestial y por toda la eternidad. Da tu bendición a todos, tu iglesia en el occidente de Venezuela. Da tu bendición a todos nuestros amigos y amigas, y da tu bendición a todas aquellas personas a las cuales pueda alcanzar este mensaje. Lo rogamos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estoy segura de que te has sentido tan bendecido como nosotros al producir este espacio. Qué bueno poder compartir con cada uno de ustedes. Gracias a Dios por cada una de las herramientas que nos permite. Estoy segura de que el resto de sábado lo disfrutarás involucrado en las actividades de tu iglesia local. Eso es lo que deseamos, que tengas un resto de sábado feliz y también una feliz semana. Recuerda que nos encontramos dentro de 7 días en este espacio para un nuevo sábado de esperanza. Que Dios te bendiga. Ya estamos de vuelta y qué alegría el poder adorar y alabar a Dios juntos. Pero para que esto sea posible y seguro, necesitamos seguir estas normas de protocolo, control, previsión y bioseguridad, porque el COVID aún está con nosotros. Recuerda, es tu responsabilidad evitar los contagios. Procedimientos de control y bioseguridad. Las puertas deben permanecer abiertas en la entrada y salida para que los miembros no tengan necesidad de tocarlas y manipularlas. Los micrófonos deben ser desinfectados antes y después de su uso. Deben colocarse en un pedestal y no tomarse con las manos. Y si fuera necesario, entonces debe ser de uso personal y no debe ser compartido durante el culto. Las personas mayores de 60 años y los bebés y niños pequeños debieran a lo sumo abstenerse de asistir hasta pronto aviso, en especial los que han tenido síntomas de fiebre, gripe, tos y malestar general. Si atiendes un paciente con COVID o has tenido contacto con personas contagiadas en un tiempo menor a 7 días del contacto, evita asistir a las reuniones de culto. Todos los asistentes deben retirarse de las instalaciones y los alrededores del templo de manera inmediata, siempre manteniendo el distanciamiento social. Respetando estas normas y siguiendo las recomendaciones, disfrutaremos de una experiencia espiritual inolvidable junto a nuestros hermanos. Ya estamos de vuelta, pero recuerda, es tu responsabilidad evitar más contagios. Ya estamos de vuelta y qué alegría el poder adorar y alabar a Dios juntos. Pero para que esto sea posible y seguro, necesitamos seguir estas normas de protocolo, control, previsión y bioseguridad, porque el COVID aún está con nosotros. Recuerda, es tu responsabilidad evitar los contagios. Durante el servicio, guarda una distancia de por lo menos 1.5 metros hacia los lados, hacia adelante y hacia atrás. El mismo será aplicable en los asientos, al caminar y saludarnos. Solo los grupos familiares que convivan en un mismo techo podrán sentarse juntos en la misma línea y sin distanciamiento. Todo acto que involucre pasar de mano en mano objetos como platillos para diezmos y ofrendas, utensilios para la Santa Cena y micrófonos para uso de otros miembros, además del que está en la plataforma, está prohibido por normas de bioseguridad. Para la recolección de los diezmos y ofrendas, no lo haremos de manera tangible, sino continuaremos con el método digital preferiblemente, o podrá colocarse un recipiente o cesta para que el feligrés vaya personalmente y deposite el sobre o comprobante de transferencia. Evite la entrega del sobre a través de otra persona. Respetando estas normas y siguiendo las recomendaciones, disfrutaremos de una experiencia espiritual inolvidable junto a nuestros hermanos. Ya estamos de vuelta, pero recuerda, es tu responsabilidad evitar más contagios.